El salón de baile del restaurante más exclusivo de la ciudad estaba sumido en un silencio sepulcral. Cientos de invitados de la alta sociedad, vestidos con sedas y trajes a medida, contenían la respiración. En el centro del escenario, bajo la luz cegadora de un foco solitario, una joven camarera con el delantal manchado sostenía un micrófono con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Frente a ella, el hombre más poderoso y temido de la región, el alcalde, sudaba frío mientras su rostro palidecía. Lo que estaba a punto de decir esa chica huérfana no solo destruiría la carrera de un tirano intocable, sino que desenterraría un secreto familiar tan perturbador que sacudiría los cimientos de dos mundos completamente distintos. Esta es la historia de una venganza elegante, de lazos de sangre rotos y de cómo el destino puede cambiar en un solo latido del corazón. Carmen nunca conoció la riqueza. Creció en las calles estrechas y ruidosas del humilde barrio de Vallecas, en Madrid. Su madre, Rosario, trabajaba como limpiadora en hostales de carretera, rompiéndose la espalda para llevar un plato de comida a la mesa. La vida de Carmen fue una sucesión de obstáculos interminables, de ropa heredada y miradas de desprecio por parte de aquellos que nacieron con la vida resuelta. A pesar de las burlas en el instituto, Carmen forjó un carácter de hierro, una voluntad inquebrantable y una rectitud moral absoluta. La tragedia la golpeó sin piedad cuando Rosario enfermó de un cáncer agresivo, dejando a Carmen sola en el mundo, enterrada bajo deudas médicas y un dolor asfixiante. Su única tabla de salvación fue conseguir un empleo como camarera en El Cardenal, un opulento restaurante frecuentado por la élite madrileña. Allí, bajo la protección de don Alejandro, un jefe estricto pero profundamente humano, Carmen intentaba reconstruir su vida en las sombras, sin sospechar que los fantasmas de su pasado estaban a punto de encontrarla en medio de una lluvia de copas de cristal y champán francés. El calor sofocante de la cocina del Cardenal contrastaba violentamente con el frío mármol del salón principal. Carmen ajustó el delantal blanco sobre su uniforme negro impecable. Sus manos, ásperas por los años de fregar suelos con productos químicos, temblaban ligeramente mientras colocaba las delicadas copas de cristal de Bohemia en la pesada bandeja de plata. El restaurante, considerado una joya culinaria indiscutible en el corazón del barrio de Salamanca, era un refugio dorado para los millonarios y un campo de batalla invisible para los que lo servían. El aroma intenso a trufa blanca, azafrán tostado y carne de wagyu madurada impregnaba el aire pesado y frenético. Carmen cerró los ojos por un instante. La imagen de su difunta madre, Rosario, apareció en su mente con una claridad dolorosa que le oprimió el pecho. Rosario había sido limpiadora toda su vida, entregando su salud y su juventud a pasillos de hotel para que su hija pudiera tener un futuro digno. La muerte se la había llevado lentamente, consumida en una cama de hospital público que olía a desinfectante barato y a desesperanza. Carmen se había quedado sola en el mundo, heredando únicamente deudas inasumibles y un profundo sentido de la dignidad que nadie podría arrebatarle. No había rencor en su noble corazón, pero sí una pesada coraza de acero forjada a base de rechazos constantes. A sus 24 años, la dura vida le había enseñado que la justicia terrenal era un lujo inalcanzable que los pobres simplemente no podían permitirse. Don Alejandro, el venerado dueño del establecimiento, cruzó las puertas batientes de la cocina con paso firme y autoritario. Era un hombre de la vieja escuela de la hostelería, corpulento, con un bigote plateado y unos ojos oscuros que sabían leer las cicatrices del alma humana mejor que cualquier libro de psicología. Su presencia olía a tabaco negro de pipa y a colonia artesanal de lavanda. Cuando contrató a Carmen hace exactamente 6 meses, no le importó en lo más mínimo su evidente falta de experiencia formal en la alta gastronomía madrileña. Vio en su postura erguida la misma hambre voraz de supervivencia que él mismo tuvo en su lejana juventud, cuando llegó a la capital sin una sola peseta en el bolsillo.
Alejandro se detuvo frente a Carmen, evaluando la perfección de su uniforme, y asintió levemente con aprobación. Sabía perfectamente que ella era su empleada más valiosa para esa noche crucial. A diferencia de sus compañeros veteranos, que a menudo temblaban o adulamban en exceso ante la rancia aristocracia, Carmen servía con una elegancia silenciosa y una rectitud casi militar. Nunca murmuraba chismes a espaldas de nadie en los vestuarios. Si algo le parecía injusto o fuera de lugar, lo decía mirando directamente a los ojos, sin parpadear. Esa franqueza brutal y honesta le había ganado el respeto absoluto del viejo empresario. Hoy era el evento más crítico del año, y Alejandro confiaba ciegamente en ella para mantener el orden. El ruido ascendente de los primeros invitados de lujo llegando interrumpió bruscamente sus melancólicos pensamientos. El suave y calculado murmullo de las conversaciones elegantes, el choque sutil de las copas altas de champán francés y las risas fingidas comenzaron a llenar la vasta inmensidad del gran salón decorado con frescos. Carmen tomó una profunda bocanada de aire frío, sintiendo el peso familiar de la bandeja metálica en sus manos expertas. Era el momento exacto de salir al escenario iluminado. Sabía que su papel asignado en esta obra de teatro social era ser completamente invisible, una sombra eficiente y muda que asegurara el confort absoluto de los hombres y mujeres más poderosos del país. La celebración de hoy no era una velada ordinaria. Se trataba del banquete nupcial del doctor Hugo Montesinos, el cirujano plástico más cotizado de la península, un hombre cuyos honorarios astronómicos solo podían ser costeados por la verdadera élite. Las inmensas columnas de mármol del restaurante habían sido meticulosamente envueltas en guirnaldas de orquídeas blancas importadas, cuyo perfume dulzón resultaba casi mareante. Había una tensión eléctrica flotando en el ambiente, una ansiedad palpable entre el personal de servicio. Los rumores decían que entre los exclusivos invitados se encontraba una figura que inspiraba verdadero terror. Todos los camareros habían sido severamente advertidos sobre las exigencias de esta noche. Aquel misterioso y temido invitado no era otro que el alcalde Fernando de la Torre. Su reputación en las calles de la ciudad era la de un tirano implacable disfrazado con trajes de diseñador italiano. Gobernaba el ayuntamiento con una mano de hierro oxidado, tejiendo oscuras redes de favores políticos, extorsiones encubiertas y contratos municipales manipulados a plena luz del día. Los dueños de los negocios locales le pagaban un tributo silencioso, disfrazado de generosas donaciones a sus dudosas fundaciones benéficas, simplemente para que les permitiera seguir trabajando en paz. Su sola presencia en un local era garantía de nervios destrozados y humillaciones públicas para el personal. Laura, una de las camareras más jóvenes y asustadizas, se acercó a Carmen en el estrecho pasillo de servicio, temblando visiblemente. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo anticipado. Le suplicó a Carmen que se mantuviera alejada de la mesa principal. Laura le relató, en un susurro aterrado, cómo el mes pasado el alcalde había arrojado un plato de sopa hirviendo al suelo en otro restaurante famoso, simplemente porque consideró que el caldo no estaba a la temperatura exacta que su paladar exigía. Carmen escuchó la advertencia con el rostro impasible, sin mostrar una sola gota de miedo. Acomodó su cabello oscuro recogido en un moño perfecto y respondió con una voz gélida. Le aseguró a su compañera que ningún hombre, por muy importante que se creyera, tenía el derecho divino de pisotear la dignidad de un trabajador honesto. Mientras Carmen distribuía delicados canapés de caviar de beluga entre los corrillos de invitados, su mente se evadió momentáneamente hacia su único refugio emocional. Pensó con inmensa ternura en Sirocco, el pequeño perro mestizo que había rescatado de una muerte segura hacía apenas 2 meses. Una noche de tormenta torrencial, mientras regresaba exhausta a su pequeño y frío apartamento cruzando los rincones más oscuros del Parque del Retiro, escuchó un llanto desgarrador. Bajo el aguacero congelado, escondido entre los arbustos empapados,
encontró un cachorro esquelético, blanco como la nieve sucia, temblando al borde de la hipotermia grave. Sin dudarlo un solo segundo, Carmen se quitó su único abrigo de lana gastada, envolvió a la criatura moribunda y corrió hasta su casa. Gastó sus escasos ahorros de propinas en medicinas veterinarias y leche especial para sacarlo adelante. Aquel animal herido se convirtió rápidamente en su familia, llenando el vacío silencioso que había dejado la partida de su madre. La pureza del amor incondicional que Sirocco le demostraba cada mañana al despertar era su verdadero motor para soportar las extenuantes jornadas laborales. Esa pequeña chispa de luz en su solitaria existencia le recordaba que la compasión y la bondad pura aún existían en un mundo dominado por el egoísmo y la avaricia. Con esa dulce imagen en su cabeza, Carmen esbozó una sonrisa verdadera y sincera, mientras le servía una copa de vino a la suegra del flamante novio. El reloj antiguo de la sala marcó las 10 de la noche con un tono solemne. De repente, el pesado portón de roble tallado del restaurante se abrió de par en par, con un estruendo ensordecedor. Un silencio inmediato y tenso cayó como un pesado telón de plomo sobre la festiva multitud congregada. El alcalde, Fernando de la Torre, hizo su entrada triunfal. Era un hombre de estatura imponente, con el rostro enrojecido por los excesos diarios, y una papada prominente que delataba años de opulencia desmedida. Estaba flanqueado por 4 guardaespaldas gigantescos de mirada vacía, vestidos con trajes negros idénticos que abultaban sospechosamente bajo sus brazos. El político caminaba con la arrogancia insolente de un emperador romano inspeccionando sus provincias conquistadas. No saludó absolutamente a nadie, ni siquiera felicitó al cirujano Montesinos, cuyo matrimonio supuestamente justificaba su presencia allí. Fernando de la Torre avanzó pesadamente hacia la mesa principal, apartando a los invitados menores de su camino con gestos despectivos de la mano. El intenso y penetrante olor a loción de afeitar carísima no lograba enmascarar el inconfundible tufo a coñac rancio que emanaba de su respiración pesada. Carmen, parada estoicamente junto a la enorme columna central, observó la dantesca escena con una repulsión profunda y silenciosa. La repugnancia que sentía hacia aquel ser humano abyecto crecía en su estómago como una marea oscura. Sin embargo, mantuvo su máscara profesional perfectamente intacta. Don Alejandro se acercó apresuradamente a la mesa principal, realizando una leve reverencia protocolaria que iba en contra de todos sus orgullosos principios personales. Sabía que la supervivencia de su amado negocio dependía enteramente de mantener contento a este monstruo de traje a medida. El alcalde ni siquiera se dignó a mirarlo a los ojos cuando tomó asiento pesadamente. Con una voz pastosa, áspera y desagradable, exigió que le sirvieran inmediatamente el mejor asado de la casa, ignorando por completo el sofisticado menú de degustación que había sido cuidadosamente planeado para la boda. Exigió carne sangrante y botellas interminables de vino tinto de la reserva más antigua y cara que tuvieran en la bodega subterránea. Don Alejandro asintió con paciencia infinita y se retiró con la mandíbula tensa. Al cruzar la mirada con Carmen, el viejo dueño le hizo un sutil e imperceptible gesto con la cabeza. Ella era la única persona en todo el equipo con la suficiente templanza y aplomo para acercarse a la zona de peligro sin desmoronarse. Carmen tomó aire de nuevo, sintiendo cómo sus pulmones se llenaban de un valor frío y cortante. Preparó la bandeja con las añadas exclusivas que le había indicado el sumiller. Ajustó sus guantes blancos de algodón y comenzó a caminar lentamente hacia la mesa del político, sintiendo como si cada paso la llevara inexorablemente hacia el interior de la jaula de una bestia salvaje y hambrienta. Al llegar a la majestuosa mesa presidida por el político, Carmen procedió a servir el vino oscuro con una técnica depurada y unos movimientos perfectamente coreografiados, dignos de una bailarina. No derramó ni una sola gota microscópica sobre el mantel de lino blanco. Sin embargo, Fernando de la Torre,
Ya estaba en un estado deplorable de embriaguez avanzada. Sus ojos pequeños, inyectados en sangre, se clavaron descaradamente en la figura juvenil de la camarera. Con una lentitud asquerosa y calculada, el hombre alzó la mano y agarró con fuerza la tela del delantal de Carmen, tirando de ella bruscamente hacia él. El corazón de la chica dio un vuelco violento en su pecho, pero sus pies permanecieron firmemente anclados al suelo de madera noble. El aliento fétido y caliente del alcalde chocó directamente contra su rostro cuando él abrió la boca para hablar. Con una sonrisa torcida, le ofreció dinero sucio de su bolsillo a cambio de que se sentara en sus rodillas delante de todos los estupefactos invitados y le diera de beber como si fuera un antiguo rey. La proposición, cargada de una vulgaridad insoportable, resonó claramente por encima de la suave música clásica que tocaba el cuarteto de cuerda en la esquina. Varios de los invitados cercanos desviaron la mirada inmediatamente, fingiendo una sordera repentina, aterrorizados de provocar la ira del tirano. La tensión en el aire se volvió tan espesa y asfixiante que casi podía cortarse con un cuchillo de carne. Carmen sintió que la sangre le hervía en las venas, un fuego abrasador de indignación pura. Mantuvo su mirada fija, fría como el hielo de las montañas, clavada directamente en los ojos del agresor. Con un movimiento rápido, firme pero sorprendentemente elegante, retiró la tela de su delantal de las garras sudorosas del hombre. Su voz resonó clara y educada, sin un solo atisbo de temor. Le comunicó al señor alcalde que estaba allí exclusivamente para servir la cena, y le deseó que disfrutara del banquete, antes de girarse sobre sus talones con una dignidad aplastante, para regresar a la seguridad relativa de las cocinas. La acción enfureció instantáneamente a Fernando de la Torre. Su ego descomunal e inflado, acostumbrado a la sumisión absoluta y a la obediencia ciega de toda la ciudad, no podía tolerar un rechazo público, mucho menos proveniente de una simple trabajadora asalariada. Su rostro se tornó de un tono púrpura peligroso, casi amenazando con estallar. Golpeó la mesa con su enorme puño cerrado, haciendo saltar por los aires los cubiertos de plata maciza y derramando el vino exclusivo sobre el inmaculado mantel, creando una mancha que parecía sangre fresca. Los guardaespaldas del político dieron un paso amenazante hacia adelante, como lobos listos para despedazar a la presa bajo las órdenes de su líder oscuro. La banda de música detuvo abruptamente su melodía, y un silencio espeluznante devoró el amplio restaurante. El alcalde se puso de pie torpemente, derribando la pesada silla de caoba detrás de él con gran estrépito. Su voz retumbó en las paredes del local como un trueno amenazador. Comenzó a gritar insultos horribles, denigrantes y cargados de un clasismo repugnante dirigidos hacia Carmen. La llamó escoria insignificante. Aseguró a gritos que personas de su bajo nivel social deberían estar agradecidas de que alguien de su infinita grandeza siquiera las mirara. Afirmó con arrogancia que él era el dueño absoluto de toda la ciudad, el amo de los destinos de todos los presentes, y que con un simple chasquido de sus dedos gordos podía cerrar aquel restaurante de pacotilla para siempre, dejando a todos esos muertos de hambre en la miseria más absoluta de la calle. Don Alejandro salió corriendo de las cocinas, con el rostro ceniciento por la preocupación. Intentó interponerse entre el político enfurecido y su empleada, ofreciendo disculpas desesperadas y humillantes en un intento fútil de apaciguar a la fiera desatada. Pero el político lo empujó a un lado con desprecio, casi haciéndole caer al suelo. El cirujano Montesinos y su nueva esposa observaban la destrucción de su noche soñada desde la distancia, completamente paralizados por el terror a las represalias. Nadie, en todo ese salón lleno de personas influyentes, se atrevía a mover un solo músculo para defender a la joven camarera. En ese preciso instante, algo profundo e irrevocable se quebró en el interior del alma de Carmen. Ya no vio frente a ella a un alcalde todopoderoso, ni a un tirano invencible. Solo vio a un matón patético, inflado de poder prestado, abusando cruelmente de su posición.
Recordó las humillaciones constantes que sufrió su madre en los hoteles, obligada a limpiar vómitos de hombres exactamente iguales a este, para no perder su triste salario. Recordó las frías noches de invierno sintiendo el estómago vacío. La injusticia histórica de su linaje de mujeres trabajadoras clamaba por venganza en su interior. La adrenalina se disparó por sus venas como un torrente incontrolable. Carmen sorteó ágilmente a los pesados guardaespaldas que intentaban cortarle el paso. Caminó con pasos largos y decididos hacia el pequeño escenario de madera donde momentos antes, el padrino de bodas había dejado abandonado el micrófono de pedestal. Lo agarró con una firmeza absoluta. El acople del sonido emitió un pitido agudo y penetrante, que hizo que todos los presentes en la sala se taparan los oídos instintivamente. La luz brillante del foco cenital cayó directamente sobre el rostro pálido pero implacable de la joven, iluminando sus rasgos afilados y su postura de diosa vengativa. El aire se volvió de repente tan fino que costaba respirar. Nadie sabía lo que iba a ocurrir. Con un tono de voz firme, desprovisto de cualquier temblor, y que resonó por los potentes altavoces de la sala envolviendo cada rincón, Carmen comenzó a hablar. No gritó, no lloró. Su elocuencia fría y calculada fue mucho más letal que cualquier explosión de ira. Se dirigió al alcalde directamente, llamándolo por su nombre de pila. Frente a toda la alta sociedad madrileña allí reunida, Carmen comenzó a desmantelar públicamente la falsa fachada de respetabilidad de aquel hombre despreciable. Describió con un lujo de detalles escalofriante cómo él utilizaba los recursos públicos para costear sus borracheras vergonzosas. Habló de la corrupción sistemática que asfixiaba a los pequeños comerciantes del barrio, de las licencias denegadas sin motivo, de los abusos de poder silenciados por el miedo paralizante de sus víctimas. Con una memoria fotográfica impecable, recitó los rumores más oscuros y confirmados sobre sus dudosas concesiones urbanísticas en las afueras de la ciudad, mencionando nombres de testaferros y empresas fantasma que circulaban en los susurros de los callejones. Las palabras salían de su boca como balas trazadoras, precisas e imparables, perforando la pesada atmósfera del lugar. Los invitados, inicialmente aterrorizados por el atrevimiento suicida de la muchacha, ahora escuchaban con una mezcla incomprensible de fascinación hipnótica y horror absoluto. El monstruo estaba siendo despellejado vivo a la vista de todos. El impacto brutal de sus acusaciones dejó al alcalde literalmente paralizado de la impresión. Sus labios carnosos temblaban incontrolablemente, pero no logró articular una sola sílaba coherente en su defensa. Acostumbrado a que la gente bajara siempre la cabeza ante él, esta rebelión frontal y pública era algo que su mente intoxicada simplemente no podía procesar a tiempo. En medio de la confusión masiva, el coraje contagioso de la joven provocó una reacción en cadena totalmente inesperada. En la penumbra de las mesas circulares, decenas de invitados sacaron discretamente sus teléfonos móviles de última generación de los bolsillos y bolsos de diseño. Las pequeñas luces rojas de grabación comenzaron a brillar en la oscuridad como un enjambre de luciérnagas vengativas. Los flashes de las cámaras estallaron sin cesar, documentando meticulosamente la humillación monumental del tirano local. Sabían que este era el final de una era y querían atrapar la caída del dictador en vídeo. Los guardaespaldas del político, desorientados por la multitud que ahora comenzaba a murmurar y a alzarse valientemente en su contra, no supieron cómo intervenir para detener la catástrofe mediática. El poder de Fernando de la Torre se estaba disolviendo en el aire ahumado del salón de bodas como un terrón de azúcar arrojado a un vaso de agua hirviendo. La revolución había estallado en el lugar menos pensado. Una vez que vació todo el veneno acumulado de su alma, Carmen soltó el pesado micrófono. Este cayó al suelo de madera con un golpe sordo, un sonido que marcó el final absoluto de su intervención. Sin esperar aplausos, ni miramientos, ni buscar la aprobación de nadie en la sala, bajó tranquilamente las escaleras del escenario de madera.
Caminó a través del amplio pasillo humano que los ricos invitados le abrieron espontáneamente, con una reverencia no verbal. Don Alejandro la esperaba ansioso en la puerta batiente de la cocina. En lugar de estar furioso por la inmensa escena o temer por la inevitable clausura de su prestigioso negocio, el viejo zorro tenía lágrimas de puro orgullo asomando en las comisuras de sus ojos gastados. Con un gesto paternal, le entregó a la chica su viejo abrigo de lana y le susurró al oído que se marchara de inmediato por la puerta de servicio trasera, prometiendo firmemente que él se encargaría personalmente del caos restante. Carmen asintió en silencio, envuelta en una paz interior indescriptible. Salió a la calle oscura y húmeda. La fría lluvia de Madrid acarició su rostro caliente, llevándose consigo la tensión acumulada de toda una vida de miserias. Respiró hondo el aire nocturno, sabiendo perfectamente que a la mañana siguiente estaría completamente desempleada. Pero por primera vez en su difícil existencia, sentía que su alma era genuinamente libre. Mientras Carmen caminaba bajo la pertinaz llovizna madrileña, cobijándose apenas en los soportales oscuros, la tormenta mediática dentro del Cardenal no hizo más que intensificarse de forma descontrolada. El alcalde, finalmente consciente del abismo en el que había caído, intentó dar órdenes a sus hombres para confiscar los teléfonos móviles de todos los presentes. Era un intento patético y totalmente desesperado de censura. Pero la alta sociedad, ya despojada del yugo del miedo gracias al sacrificio de la camarera, se negó rotundamente a acatar sus ladridos. Alguien, desde el anonimato protector de la multitud, ya había pulsado el botón de enviar. El vídeo de la valiente reprimenda comenzó a propagarse por las redes sociales españolas a una velocidad vertiginosa e imparable. En cuestión de minutos, la etiqueta con el nombre del corrupto alcalde se había convertido en la tendencia principal en todo el país. Los grandes medios de comunicación nacionales, siempre hambrientos de escándalos jugosos y caídas de poderosos, interrumpieron sus programaciones nocturnas para emitir en directo las imágenes temblorosas, pero clarísimas de su vergonzosa humillación pública. Fernando de la Torre fue finalmente arrastrado fuera del elegante restaurante por su propio equipo de seguridad, tropezando con sus propios pies, convertido en una triste y lamentable caricatura del hombre aterrador, que había entrado triunfante apenas una hora antes. A la mañana siguiente, la apacible ciudad se despertó en estado de conmoción generalizada. En su humilde y pequeño piso de paredes descascaradas en Vallecas, Carmen dormía profundamente, agotada emocionalmente, abrazada al pelaje cálido de su perro Siroco. Era completamente ignorante del monstruoso terremoto político que ella misma había desatado con su voz. Sin embargo, en el extremo opuesto geográfico y social de Madrid, en la exclusiva y ultrasegura urbanización de La Moraleja, otra persona estaba observando obsesivamente el mismo vídeo viral en bucle infinito. Era Arturo Vargas, un multimillonario magnate del sector inmobiliario. Arturo era un hombre marcado por una tragedia antigua y profunda. Estaba sentado en su opulento despacho revestido de caoba oscura, rodeado de obras de arte invaluables y de una soledad que el dinero no podía comprar. Frente a él, en la gigantesca y nítida pantalla de su ordenador, la imagen congelada de la joven camarera brillaba con intensidad. Las lágrimas frías y silenciosas resbalaban incontrolablemente por las marcadas arrugas de sus mejillas pálidas. Las manos le temblaban de tal manera que apenas podía sostener su costosa taza de café de porcelana. Lo que estaba viendo en su pantalla desafiaba toda lógica y razón conocida. Aquella camarera combativa con su cabello oscuro y sus gestos furiosos no era simplemente una desconocida. Era el reflejo exacto y viviente de su mayor dolor. Arturo Vargas sintió que la respiración se le cortaba en la garganta. La joven del vídeo, esa camarera llamada Carmen, era la viva y asombrosa reencarnación de su difunta hija, Elena. La tragedia había destrozado la vida de Arturo 25 años atrás. Elena había muerto trágicamente en la mesa de operaciones durante un parto prematuro y extremadamente complicado.
Los médicos lograron salvar a los bebés, 2 preciosos gemelos varones. Pero el corazón frágil de Elena no resistió el esfuerzo sobrehumano y se detuvo para siempre. Desde aquel nefasto día, Arturo se había volcado desesperadamente en apoyar emocional y financieramente al joven y destrozado viudo, Mateo, y en garantizar el futuro de sus pequeños nietos huérfanos. Pero el gigantesco vacío que dejó la ausencia de su única y amada hija nunca se pudo llenar con millones de euros en el banco. Sin embargo, al observar fascinado los rasgos faciales de la chica en el vídeo, la curva exacta de sus cejas pobladas, la forma inconfundible y altiva en que erguía la barbilla al desafiar a la autoridad, el brillo profundo y oscuro de sus ojos encendidos de pura ira, Arturo no albergaba la más mínima duda en su destrozado corazón. Esta camarera de barrio obrero era la hermana gemela de Elena, una hermana de cuya mismísima existencia él jamás había tenido la menor sospecha a lo largo de todos estos años de sufrimiento. La mente del magnate empresarial comenzó a trabajar febrilmente, atando cabos sueltos de un pasado oscuro y turbulento. Retrocedió mentalmente a las oscuras y desesperadas décadas pasadas, cuando su imperio económico aún estaba en pañales y pendía de un hilo finísimo. Recordó con amargura aquel año espantoso en que su ambición lo llevó a la cárcel bajo graves sospechas de fraude fiscal, un periodo infernal en el que su esposa, Beatriz, se quedó sola, aterrorizada, arruinada y embarazada. Beatriz había acudido a un modesto hospital periférico de maternidad para dar a luz a escondidas. Siempre le había asegurado, entre profundos sollozos, que en aquel parto angustioso solo había nacido una niña viva, Elena. Sin perder un solo segundo más, Arturo levantó el auricular de su teléfono de oficina y movilizó inmediatamente a su legión de investigadores privados de confianza, ofreciéndoles bonos astronómicos por resultados inmediatos. La orden era estricta y clara como el agua. Debían localizar el paradero exacto de esa misteriosa joven camarera antes de que cayera la noche en Madrid, y debían recopilar hasta el último detalle burocrático de su certificado de nacimiento, su pasado y sus supuestos padres adoptivos. Mientras esperaba agonizante los resultados, Arturo se enfrentó a su esposa Beatriz en el gran salón de la mansión, exigiendo la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió en aquella sombría sala de partos hace 24 años. Bajo la presión insoportable de la innegable prueba gráfica del vídeo y la mirada inquisitiva y feroz de su esposo, el fino muro de mentiras de Beatriz se derrumbó con un estrépito ensordecedor. Llorando amargamente, de rodillas sobre la lujosa alfombra persa, la mujer de alta sociedad confesó el pecado más oscuro de su juventud desesperada. Explicó, entre hipos ahogados, que en aquel momento crítico, con Arturo en prisión preventiva y los acreedores despiadados embargando cada una de sus propiedades, estaba aterrada de no poder mantener ni siquiera a un bebé, y mucho menos a 2 gemelas idénticas. En medio de un ataque de pánico posparto, hizo un pacto secreto y desesperado en las sombras del viejo hospital. Le entregó una de las niñas recién nacidas a Rosario, una joven y humilde enfermera asistente que anhelaba ser madre con toda su alma, pero que era biológicamente estéril. Rosario, que a la postre criaría a Carmen con inmenso amor a pesar de la pobreza extrema, se llevó a la niña a un barrio periférico lejano, borrando su rastro para siempre. Beatriz falsificó magistralmente los registros médicos de la época. Arturo escuchó la macabra confesión con una mezcla insoportable de inmenso horror y profunda compasión. Su esposa le había robado a una hija y la había condenado a la pobreza, pero ahora, por una jugada poética y caprichosa del destino, las piezas perdidas del tablero de ajedrez finalmente se estaban volviendo a juntar. Esa misma tarde gélida, un coche negro de alta gama, largo y silencioso como una sombra, se detuvo frente al deteriorado bloque de edificios de ladrillo visto en el popular barrio de Vallecas. Arturo Vargas bajó del vehículo
vistiendo un impecable abrigo de cachemira oscuro, que desentonaba escandalosamente con las pintadas callejeras y la ropa tendida en los balcones. Subió lentamente las escaleras gastadas de cemento, sintiendo que el corazón le martilleaba dolorosamente contra las costillas. Cuando llamó a la fina puerta de madera del piso, fue la propia Carmen quien abrió, ataviada con unos pantalones de chándal grises y una camiseta vieja y desteñida. Siroco, el perro mestizo, asomó su hocico húmedo de forma curiosa, sin ladrar al extraño visitante. Carmen frunció el ceño, visiblemente confundida por la aparición de este elegante y maduro caballero en su umbral humilde. Sin mediar palabra alguna, Arturo extrajo cuidadosamente de su bolsillo interior una vieja fotografía enmarcada en plata, y se la tendió con las manos temblorosas. Carmen tomó la imagen, y su respiración se detuvo de golpe. En la foto, una joven que era la réplica exacta de ella misma, sonreía cálidamente abrazada a un hombre joven. «Me llamo Arturo Vargas», pronunció el magnate con una voz rota por el peso de la emoción reprimida. «Y la mujer que ves en esa fotografía es Elena, mi hija, y tu hermana gemela». El silencio que siguió a esa revelación fue denso, pesado y ensordecedor. Carmen retrocedió un paso, apoyando su espalda contra la pared desconchada del pequeño y frío recibidor. La mente le daba vueltas a una velocidad de vértigo, luchando ferozmente por procesar la magnitud irreal de la información. Invitó mecánicamente al elegante anciano a pasar a su modesta sala de estar, ofreciéndole una silla de plástico barato. Durante las siguientes y agónicas horas, Arturo le relató minuciosamente la trágica y dolorosa historia de su familia rota, la desesperada y condenable decisión de su esposa Beatriz motivada por el terror a la miseria, y el luto interminable por la muerte prematura de Elena. Le juró, con los ojos anegados en lágrimas sinceras, que él jamás tuvo la más remota idea de su existencia, y que Rosario, la humilde mujer que ella siempre había llamado madre con profundo amor, la había protegido y querido con todas las fuerzas de su corazón hasta su último aliento. Carmen escuchó absolutamente todo sin derramar una sola lágrima de autocompasión, pero un inmenso torbellino de emociones salvajes arrasaba su interior. Toda su vida de lucha incansable, de hambre silenciada, de desprecios sufridos en las escuelas públicas, todo cobraba de repente un sentido nuevo, macabro y a la vez profundamente iluminador y catártico. Al caer la densa y estrellada noche sobre Madrid, la puerta del modesto apartamento se abrió de nuevo, y Beatriz hizo su entrada, acompañada de Mateo, el joven y apuesto viudo de Elena. Beatriz, desprovista de sus costosas joyas y su habitual orgullo aristocrático, cayó de rodillas sollozando al ver el rostro de Carmen, suplicando desesperadamente un perdón que creía no merecer bajo ninguna circunstancia. El momento fue abrumadoramente intenso, cargado de un dramatismo desgarrador. Pero fue la mirada perdida e impactada de Mateo la que rompió definitivamente la fuerte coraza de hierro de Carmen. El joven arquitecto contemplaba a Carmen como si estuviera presenciando la resurrección de un milagro divino, viendo en sus ojos la misma llama vibrante de vida que había amado tan apasionadamente en su difunta esposa. En ese preciso instante de vulnerabilidad compartida, Carmen comprendió intuitivamente que aferrarse ciegamente al odio y al rencor del pasado no le devolvería sus años perdidos de infancia, ni curaría a su madre adoptiva enferma. La compasión que siempre había definido su espíritu la guió una vez más en la oscuridad. Con una madurez inusitada para su edad, Carmen levantó suavemente a la llorosa mujer mayor del suelo frío. Les dijo, con voz firme pero cargada de ternura infinita, que el pasado estaba muerto y enterrado, y que lo único que importaba ahora era construir un futuro limpio, juntos, sin más mentiras ni secretos tóxicos. Los meses siguientes a aquella milagrosa y surrealista noche transcurrieron como un hermoso sueño de redención.
Carmen se trasladó temporalmente a la inmensa mansión familiar en los tranquilos suburbios de la capital, llevando consigo a su fiel perro Siroco, quien rápidamente se convirtió en el indiscutible rey del gigantesco y cuidado jardín privado. No cambió en absoluto su esencia humilde. Se negó rotundamente a aceptar lujos innecesarios y vacíos, y en su lugar, le pidió apasionadamente a su acaudalado y redescubierto padre que le financiara la carrera universitaria en Derecho y Trabajo Social, que siempre había soñado cursar para ayudar a otros. La conexión inmediata y profunda que desarrolló con los pequeños hijos gemelos de Mateo fue verdaderamente mágica y sanadora. Los niños, que habían crecido bajo la sombra de la ausencia materna, encontraron en el cálido abrazo de su tía recién llegada el amor incondicional que tanto anhelaban. Y Mateo, pasando largas y tranquilas tardes de domingo charlando con Carmen bajo la sombra de los viejos robles, descubrió en ella no a un simple y doloroso reemplazo de su difunta mujer, sino a una persona maravillosamente fuerte, extraordinariamente independiente y llena de una luz interior capaz de iluminar los rincones más oscuros de su alma en duelo. Mientras el amor y la luz de la esperanza florecían vigorosamente en el recién reunificado seno de la familia Vargas, la vida pública del infame exalcalde Fernando de la Torre se desmoronaba hasta convertirse en cenizas humeantes. El devastador vídeo de la humillación, que había incendiado las redes, actuó como la chispa explosiva en un gigantesco barril de pólvora de la indignación ciudadana. Tras la aplastante presión mediática, fiscales anticorrupción abrieron investigaciones masivas y exhaustivas, desenterrando montañas de documentos comprometedores sobre desfalcos, sobornos millonarios y abusos de poder sistemáticos. Fue destituido de todos sus altos cargos oficiales en cuestión de pocas semanas, completamente repudiado por su partido político, abandonado por su cobarde esposa que huyó con la mitad de su fortuna oculta en paraísos fiscales, y finalmente enfrentó juicios penales implacables que lo dejaron en la más absoluta ruina financiera y moral. Las calles de la ciudad, antes paralizadas por el terror y la sumisión a su figura, ahora respiraban un aire de libertad renovada y alivio profundo. La valiente intervención de una sola joven camarera anónima, que se atrevió a alzar la voz frente a la injusticia sistémica, había logrado derribar un imperio de barro construido sobre el miedo. El afamado y exquisito restaurante El Cardenal no solo no fue clausurado por las represalias, sino que se convirtió en el establecimiento más popular y reverenciado de todo Madrid. La historia de la heroica muchacha que desafió al poderoso tirano local se transformó en una leyenda urbana que atraía a miles de comensales curiosos y solidarios. Don Alejandro, agradecido en el alma, experimentó la época más dorada y lucrativa de su extensa carrera profesional. Cada vez que alguien mencionaba con profunda admiración el suceso extraordinario de aquella noche de bodas accidentada, el viejo hostelero sonreía por debajo de su frondoso bigote blanco, sirviendo el vino de la casa con un inmenso orgullo en el pecho. Sabía perfectamente que, en su modesta cocina, se había gestado sin quererlo una verdadera revolución social. Y aunque Carmen ya no estaba allí para servir elegantes canapés a la alta burguesía o descorchar las costosas botellas de champán francés, su espíritu indomable y su sentido inquebrantable de la justicia habían dejado una marca indeleble, tallada para siempre en la orgullosa historia de ese legendario local de la capital española. Un hermoso y soleado domingo de primavera en la capital, con el intenso aroma a flores de azahar flotando en el ambiente cálido, Carmen y Mateo paseaban relajadamente de la mano por los amplios senderos arbolados del Parque del Retiro. Los niños corrían alegremente por delante de ellos sobre el césped verde, lanzando una vieja pelota de tenis para que el incansable Siroco la persiguiera con entusiasmo desbordante. El amor entre ambos adultos había surgido de forma lenta, madura y completamente natural, construido sólidamente sobre los cimientos del respeto mutuo y la profunda sanación compartida.
Mateo se detuvo de repente junto al majestuoso estanque de cristal del Palacio de Velázquez. Miró fijamente a los hermosos ojos oscuros de Carmen y sacó una pequeña y elegante caja de terciopelo azul de su chaqueta. No hubo grandes y pomposos discursos ensayados ni alardes exagerados. Solo una promesa sincera de caminar juntos hacia el futuro, enfrentando la vida de la mano. Carmen, con lágrimas genuinas de pura felicidad bañando su rostro, aceptó el sencillo pero significativo anillo, sabiendo firmemente que las heridas del terrible pasado finalmente se habían cerrado para dar paso a una era de luz y esperanza inquebrantable. La ceremonia de boda que unió oficialmente a Carmen y Mateo fue profundamente diferente a la ostentosa y superficial extravagancia que ella había presenciado en el Cardenal mucho tiempo atrás. Fue una celebración sumamente íntima, cálida y emotiva, llevada a cabo en un pintoresco jardín a las afueras de la vibrante ciudad de Madrid, bajo un cielo azul sin nubes. Arturo Vargas, con el corazón rebosante de una paz interior y una alegría inmensas que jamás creyó posible recuperar, acompañó a su amada y recuperada hija hasta el rústico altar de madera. Don Alejandro fue, por supuesto, uno de los distinguidos invitados de honor, ocupando un lugar prominente en las primeras filas, alzando su copa de vino tinto para brindar silenciosamente y con orgullo por la felicidad eterna de su antigua empleada. No hubo rastro alguno de políticos corruptos vestidos con trajes de lujo, ni de arrogancia rancia disfrazada de alta cuna en esa celebración del amor. Solo había personas auténticas que habían cruzado a través del fuego purificador del sufrimiento para encontrar finalmente un refugio seguro, el uno en el otro. El eco de las risas infantiles de los gemelos rebotaba mágicamente entre los árboles frondosos, sellando un compromiso eterno e indestructible. Años más tarde, Carmen se encontraba de pie frente a la imponente fachada del Palacio de Justicia de Madrid, enfundada en una elegante toga negra de abogada defensora. Se había convertido en una figura implacable en la lucha contra la profunda corrupción política y en la incesante defensa legal de los derechos de los trabajadores más vulnerables del país. La experiencia desgarradora de su humilde juventud y el recuerdo constante de los callos en las manos de su madre la impulsaban a combatir tenazmente por aquellos que no tenían voz en la sociedad. Mientras ajustaba los gruesos documentos legales en su pesado maletín de cuero artesanal, un hombre prematuramente envejecido, demacrado y con la mirada vacía, cruzó arrastrando los pies a escasos metros de ella. Era Fernando de la Torre, el antiguo y temido alcalde, acudiendo miserablemente a otra de sus interminables vistas judiciales para evitar ser desahuciado de su última y pequeña propiedad. Carmen lo observó por un breve instante con una inmensa y profunda lástima despojada de cualquier rencor tóxico. Él, atrapado en su propio infierno personal, ni siquiera reconoció en la prestigiosa abogada a la humilde camarera, a la que un día intentó pisotear bajo su zapato. La justicia del universo había cerrado su círculo perfecto con precisión quirúrgica. Esa misma tarde, al volver a su cálido y bullicioso hogar, Carmen fue recibida por una algarabía ensordecedora. Sus dos sobrinos, que ahora la llamaban mamá con total devoción, corrieron a abrazarla con fuerza por las piernas. Detrás de ellos, Mateo sostenía en sus brazos protectores al nuevo y radiante integrante de la familia Vargas, una hermosa niña recién nacida, con grandes ojos oscuros y curiosos, a la que habían llamado Rosario, en sagrado y eterno honor a la mujer valiente y sacrificada que había criado a Carmen con tanto amor entre las carencias del modesto barrio de Vallecas. Arturo y Beatriz, ahora transformados en abuelos entrañables y profundamente arrepentidos de sus errores pasados, observaban la hermosa escena familiar desde el amplio ventanal del salón principal. La familia, que una vez estuvo trágicamente fracturada por las sombras de la desesperación, la pobreza y los oscuros secretos inconfesables, se mantenía ahora unida e indestructible frente a las adversidades de la vida.
El monumental dolor del pasado oscuro se había alquimizado mágicamente, transformándose en la sólida y brillante base de una felicidad absoluta, real y duradera, que nadie podría arrebatarles. Mientras la dorada luz del atardecer madrileño bañaba de tonos cobrizos el acogedor hogar de la familia reunida, Carmen se acercó silenciosamente a la ventana para contemplar el vibrante horizonte de la gran ciudad de Madrid. El pasado doloroso y traumático parecía ahora un eco lejano, disipado por la fuerza abrumadora del amor incondicional que la rodeaba. Aprendió, a base de golpes duros, que la verdadera fuerza vital no radica jamás en el nivel de opulencia material, ni mucho menos en la cuna en la que a uno le toca nacer, por azares del caprichoso destino. La fuerza real y transformadora residía únicamente en el inmenso valor inquebrantable de alzar siempre la voz frente a las injusticias, por más aterradoras que parecieran, en la imperiosa y profunda necesidad de perdonar para sanar el alma atormentada, y en abrazar sin miedo las impredecibles y maravillosas oportunidades que ofrece la vida. Su intrépida historia, nacida entre las sartenes ardientes de una cocina de lujo, y culminada en el calor infinito del perdón familiar más absoluto, serviría eternamente de inspiración para todos aquellos corazones valientes que creen fervientemente en la poderosa e imparable justicia del destino universal. La vida de Carmen es la prueba irrefutable de que el destino es un guionista magistral. Aquella humilde camarera madrileña, que solo buscaba sobrevivir entre humillaciones, terminó derrocando a un tirano corrupto y encontrando la familia que el pasado le había arrebatado. Su valor no solo destruyó el reinado de terror del alcalde Fernando de la Torre, dejándolo en la más absoluta ruina y miseria, sino que unió a dos familias separadas por un secreto desgarrador de hace más de 20 años. Hoy, rodeada del amor incondicional de los suyos y convertida en una implacable defensora de los más vulnerables, Carmen nos enseña que la justicia puede tardar, pero siempre llega para aquellos que se mantienen fieles a su verdad. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Carmen? ¿Habrías tenido el coraje de tomar ese micrófono frente a las personas más poderosas de tu ciudad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Si esta emocionante historia te ha tocado el corazón, por favor, no olvides ponerle un buen me gusta, compartir el vídeo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias cinematográficas llenas de emociones profundas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.